Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Siempre has estado conmigo en todo momento. Desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos. Cuando por mi desnudez me escondía en el huerto, tú me cubriste de amor con la piel de un cordero. Cuando ofrendé de la tierra fruto de mi esfuerzo, sellaste mi corazón con un pacto eterno. Cuando miraste en mi corazón, encontraste que solamente había el mal. Yo tenía que ser desechado, pero en el arca me diste un lugar. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz. Cuando mojaba tus pies con llanto desbordado, fue porque tú perdonaste todos mis pecados. Nunca pude hacer el bien, fui un ladrón muy malvado. Y me hiciste descender para estar a tu lado. Cuando delante de ti iba a ser apedreado, tú levantaste mi vida, no fui condenado. Te prometí que no te negaría y que hasta mi vida la daría por ti. Tú sabías que iba a traicionarte, pero me enseñaste a no confiar en mí. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz.
tu palabra me diste la fe y me hiciste feliz. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catarino Villanueva Leal. Pertenezco a la Iglesia de la Misión Buenas Nuevas en la ciudad de Monterrey, México. Y bueno, agradezco a la misión que me dé la oportunidad en este tiempo para poder compartir un poco de cómo conocí yo la misión. Bueno, si nos remontáramos a años atrás, les podría decir, en el año 2008, por una situación que hubo en la empresa donde yo trabajaba, tuvieron que despedir a un número de personal en la empresa y bueno, lamentablemente entre esas personas pues estaba yo. Perdí mi trabajo después de 5 años de estar laborando en esa empresa y bueno, al principio no me preocupé mucho porque en otras ocasiones ya había pasado por esa situación y bueno, rápidamente conseguía trabajo en algún otro lugar. Pero en esta ocasión fue diferente porque en el 2008 que a mí me desocuparon, pues yo dije, bueno, voy a dejar algunos 15 días, voy a descansar un poco, voy a tomarme unas vacaciones y después voy a empezar a meter solicitudes en algunas empresas. Entonces, bueno, dejé pasar esos 15 días, obviamente a mí me liquidaron en esa empresa. Y con el dinero que me liquidaron, bueno, estuve sobreviviendo esos días que estuve descansando. Y bueno, después empecé a buscar trabajo, empecé a meter solicitudes. Primeramente empecé a buscar amigos con los que ya había trabajado en otras empresas. Quise primeramente ver si mis compañeros tenían algo de trabajo para mí. Bueno, mi oficio es dibujante industrial. Siempre he trabajado en el área de diseño en las empresas y bueno, empecé a buscar trabajo con mis compañeros y pues no había trabajo con ninguno de los compañeros con los que yo había trabajado en otro tiempo y bueno, al principio no me preocupé mucho, pero después empezó a pasar el tiempo y me empecé a preocupar porque pues normalmente yo cuando perdía el trabajo normalmente, bueno, conseguía trabajo muy rápidamente, ¿no? Pero en esta ocasión no fue así, o sea, pasaron algunos meses y bueno, esa situación se empezó a hacer un poquito más preocupante en mi vida, ¿no? Aunque bueno, yo como soltero vivía en ese tiempo con mis papás todavía, pero bueno, yo de alguna manera apoyaba a ellos en cuanto a la economía y pasaron algunos meses. Prácticamente pasaron 5 o 6 meses y yo no podía conseguir trabajo. Entonces, bueno, en ese tiempo mi hermana, que tenía un pequeño restaurantito, me dio trabajo allí mientras yo conseguía algo en mi área, ¿no? En mi oficio. Entonces estuve trabajando con ella un tiempo y después a través de un negocio que yo empecé a hacer, un negocio que realmente era de ventas, que era un área que pues la verdad yo no dominaba, pero bueno, de alguna manera quería trabajar en algo, ¿no? Para mejorar mi economía, ¿no? Entonces me metí a un negocio de productos nutricionales, era como tipo pirámide que le llamamos aquí en México, es meter gente y que esa gente también meta más gente a esta pirámide. De esa manera uno empezaba a generar ingresos. La verdad, intenté mucho tiempo, unos meses con este negocio y la verdad tampoco me funcionó. Y bueno, a través de este negocio yo conocí a una amiga que le ofrecí el negocio. Esta amiga me contactó con un amigo de ella y a través de esta persona yo pude platicar con esta persona, con este amigo de mi amiga y bueno, empezamos a hacer este negocio, se lo propuse. Él traía otro negocio también y bueno, decidimos que entre los dos íbamos a trabajar en estos dos negocios, ¿no? Pero pasó el tiempo y la verdad ninguno de los dos negocios nos estaba funcionando. Yo empecé a endeudarme mucho porque empecé a pedir dinero, empecé a pedir prestado y bueno, realmente no nos funcionó. Pero en un día que salíamos a trabajar, el compañero, él y yo,
Él me habló y me dijo que había conocido un misionero coreano que había llegado aquí a Monterrey y que tenía una iglesia cristiana. Entonces, en una ocasión que íbamos a salir a trabajar, él me dijo: oye, ¿cómo ves si vamos a platicar con el misionero? Mira, yo tengo un tiempo que he estado platicando con él comparte el evangelio y creo que sería bueno para ti, ¿no?, que escucharas algo de la palabra. Entonces, bueno, yo le dije: está bien. O sea, en ese tiempo yo pensé, bueno, escuchar algo de Dios creo que va a ser de beneficio para mí, ¿no? Ante esta situación que ha sido muy difícil, casi un año estuve sin trabajo, porque en el 2009 fue cuando yo conocí al misionero que se estableció en la iglesia de Monterrey, aquí en Monterrey. Y bueno, aunque él no hablaba muy bien el español en ese tiempo, pero fuimos a verlo, fuimos a ver a este misionero coreano y él me empezó a predicar el evangelio, ¿no? Al principio pues era un poquito difícil, ¿no?, entenderle, porque su español no era muy fluido, y la verdad cuando yo iba a tener estas pláticas con este misionero, pues prácticamente pues era algo un poquito chistoso, ¿no?, porque mi compañero, mi amigo, el que ya pertenecía aquí a la iglesia, pues me estaba traduciendo, pero él me traducía del español al español, ¿no? O sea, aunque el misionero hablaba español, pero yo no entendía muy bien su español, ¿no? Entonces, cada vez que el misionero me hacía alguna pregunta, yo no sabía si era pregunta o me estaba afirmando, ¿no? Porque él no le daba la entonación a lo que preguntaba, ¿no? Entonces yo volteaba con mi compañero, con mi amigo, y le decía: oye, ¿el misionero me está preguntando o me está diciendo, o me está afirmando? Dice: no, te está preguntando. Ah, ok. Entonces así yo contestaba, ¿no? Entonces cuando me preguntó sobre la pregunta de que si yo tenía pecado, pues inmediatamente le dije que claro, que yo tengo pecado, ¿no? Entonces él me preguntaba: ¿y tú por qué piensas que tienes pecado? Entonces yo le dije: bueno, porque pues como muchas personas yo hago cosas malas, hago cosas que creo que no le agradan a Dios, ¿no? Entonces definitivamente siento que soy pecador, ¿no?, que tengo pecado, ¿no? Aunque en el fondo yo me consideraba una persona buena, ¿no?, porque realmente comparándome con otras personas decía: bueno, yo ni he robado, ni he matado, o sea, entonces me consideraba en el fondo una persona buena, ¿no? Sí, pero no podía decir realmente que no tenía pecado, ¿no?, porque pues había cierta condenación en mi corazón, ¿no? Entonces él me empezó a explicar. Entonces no fue en un día que yo recibí el evangelio, ¿no?, sino fueron días, ¿no?, en las que yo tenía comunión con este misionero. Todas las mañanas veníamos a la iglesia y él nos compartía el evangelio, ¿no? Mi amigo y yo veníamos y escuchábamos el evangelio, ¿no? Entonces, una de las primeras palabras que yo recuerdo que me compartió este misionero fue del libro de Isaías, el capítulo 55, versículo 7, donde dice este versículo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces esa fue una de las primeras palabras que yo escuché aquí en la misión a través de este misionero coreano. Entonces yo al principio no entendía muy bien esta palabra, porque como este versículo dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y yo me ponía a pensar: bueno, una persona ¿cómo puede dejar sus pensamientos, no? Son pensamientos, ¿no? Es algo que uno no puede controlar, ¿no? Sino son pensamientos que vienen a uno, y cómo uno puede desechar esos pensamientos, ¿no? Pero después, con el tiempo, cuando yo empecé a entender un poquito más de la Biblia a través de las pláticas con el misionero, pude entender esa palabra, ¿no? O sea, si yo no hubiera podido dejar mis pensamientos, dejar mi propia justicia, no hubiera podido recibir la palabra, ¿no? Por eso ese versículo era muy importante, ¿no? Una persona que no puede tirar su pensamiento, no puede aceptar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando yo pude entender esa palabra, pude comprender, ¿no?, por qué la importancia de ese versículo, ¿no? Entonces, hoy en día muchas personas, a través de escuchar la palabra, pero sin tirar su pensamiento, sin tirar su propia manera,
es muy difícil que ellos puedan recibir la palabra, puedan recibir el Evangelio, ¿no? Entonces, cuando yo recibí esta palabra, a mí me costó, estuve como 2 o 3 semanas para realmente recibir la salvación. O sea, yo no recibí la salvación inmediatamente con alguna palabra, no, sino fueron muchas palabras las que poco a poco fueron dándome el entendimiento, ¿no? Al principio, como yo me quería muy inteligente, las primeras palabras que me compartían, yo llegaba a mi casa y las buscaba en la Biblia, ¿no? Realmente en la Biblia yo pensaba, es que la Biblia católica y la Biblia cristiana son diferentes, ¿no? A lo mejor por eso dice la Biblia cristiana, ¿no? Pero revisaba la Biblia católica y con otras palabras, pero en el fondo decía exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo quería descubrir, a lo mejor por eso me costó mucho recibir el Evangelio, o sea, no lo recibí tan rápido, porque yo quería descubrir si no había algo de mentira en lo que me estaban diciendo. O sea, se me hacía demasiado fácil esta palabra que me compartían. O sea, yo decía en el fondo, ¿cómo una persona puede recibir el perdón de sus pecados de manera tan rápida, tan fácil? O sea, de manera tan fácil, o sea, porque Cristo ya limpió nuestros pecados. O sea, entonces, ¿por qué tanta gente se considera pecadora? O sea, algo no entendía yo y quería descubrir, ¿no? Pero a medida que ellos me compartían, el misionero me compartía, los hermanos aquí en la iglesia me compartían, yo corroboraba todo lo que ellos me decían con la Biblia. Y realmente así como ellos me decían, en la Biblia estaba escrito, ¿no? Entonces, yo creo que por eso a mí me costó un poquito más de tiempo recibir el Evangelio, ¿no? O sea, no lo recibí rápidamente, ¿no? Y otra de las palabras con las que yo me identifiqué mucho cuando estuve escuchando el Evangelio es el libro de Salmos, el Salmo 51, ¿no? Donde el rey David decía que el pecado lo concibió su madre y desde que lo concibió él ya era pecador, ¿no? Era algo que yo no podía entender, ¿no? O sea, yo me consideraba pecador porque cometía pecados, ¿no? Pero el misionero me explicaba, tú no eres pecador porque cometas pecados. O sea, tú eres pecador de nacimiento, ¿no? O sea, es como un árbol, ¿no? Un árbol de naranjo, ¿no? O sea, ese árbol de naranjo siempre va a dar naranjas, ¿no? ¿Sí? Porque su semilla es de naranjo, ¿no? Entonces, en el ser humano, por eso el ser humano peca, ¿no? Porque su semilla es de pecado, ¿no? Entonces, eso que yo empecé a entender en la misión, yo podía decir y me podía pensar, o sea, esto no lo conoce la gente, ¿no? O sea, esta verdad no la conoce la gente. O sea, la gente, ¿por qué dice que es pecadora? Porque comete pecados, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay una palabra en el libro de Romanos, capítulo 3, donde dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa predicación con el tiempo yo la escuché después con el pastor Juan Park, que es el pastor que dirige la iglesia de Colombia, y él explicaba, ¿no? ¿Por qué el libro de Romanos dice no hay quien entienda? Porque la gente no entiende por qué es pecadora, ¿no? O sea, si una persona no entiende por qué es pecadora, ¿cómo puede buscar a Dios? O sea, yo y las personas que reciben la salvación, que recibieron la salvación, ¿cómo empezamos a buscar a Dios? Cuando primeramente entendimos, tengo que entender primeramente por qué soy pecador, ¿no? O sea, soy pecador porque mi semilla es del pecado, o sea, porque esa semilla ya la traigo de nacimiento, ¿no? Entonces, cuando yo recibí esta palabra, pues la verdad estaba muy contento. Yo tenía amigos cristianos en ese tiempo, que yo no los entendía porque realmente yo no conocía nada de la Biblia, ¿no? Yo soy de una familia católica y realmente nunca había leído la Biblia, realmente iba muy poco a la iglesia, realmente no era un católico ferviente. Entonces, cuando yo platicaba con mis amigos cristianos antes de recibir la salvación, yo no entendía lo que ellos decían, ¿no? Pero cuando yo recibí la salvación, yo rápidamente me comuniqué con algunos amigos cristianos y yo estaba bien contento, ¿no? Les decía, yo recibí a Jesucristo, así. Pero después también pude darme cuenta que este evangelio, muchas iglesias tienen diferentes doctrinas, ¿no? Entonces, a veces yo no me entendía muy bien con ellos, aunque eran cristianos,
y no podía entender así cómo ellos habían recibido la salvación, ¿no? Entonces en la misión yo aprendí cómo es el proceso de la salvación, ¿no? O sea, primeramente tenemos que reconocer somos pecadores porque somos pecadores de nacimiento, ¿no? O sea, esa semilla que nos heredó Adán, esa semilla la tenemos desde que nacemos, ¿no? Entonces, cuando yo entendí esta parte, entonces me cayó el Evangelio, ¿no? Pude entender esa palabra, ¿no? Y bueno, a través de estos casi 12 años que yo he estado en la misión Buenas Nuevas, Dios me ha permitido mucha gracia, ¿no? También ha habido muchas dificultades, ¿no? Porque Dios también nos permite muchas dificultades, ¿no? Pero a través de esta iglesia, a través de la misión, yo he podido entender muchas cosas del corazón de Dios, ¿no? Entonces, al principio yo pensé que mi familia iba a recibir la salvación muy rápidamente, ¿no? Porque tan pronto yo recibí la salvación, empecé a compartir este evangelio con mi familia, ¿no? Pero hasta el día de hoy, ningún miembro de mi familia ha recibido la salvación, ¿no? Pero yo tengo esa promesa, ¿no? Aunque pase 12 años, o pase 15 años, o puedan pasar 20 años, ellos van a recibir la salvación, ¿no? Porque en el libro de Hechos así dice de esa manera, ¿no? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Entonces, la verdad yo agradezco a la misión, ¿no? Todo este tiempo que me ha permitido en la iglesia, primeramente a Dios, ¿no? Porque Él nos buscó, realmente Dios me estuvo buscando, ¿no? No era yo una persona que estuviera buscando las cosas de Dios, realmente yo no me interesaba por las cosas de Dios, ¿no? Entonces, este amigo, este hermano que me trajo a la iglesia, con el tiempo él dejó la misión, ¿no? O sea, yo nunca pude entender por qué él se apartó, ¿no? De la iglesia, pero todo este tiempo he estado muy agradecido con él por esta parte, ¿no? Si no me hubiera encontrado con él, yo la verdad no hubiera conocido la misión, ¿no? Entonces, yo espero que a través de este testimonio, este breve testimonio que he dado, ustedes, bueno, puedan conocer un poquito más de la misión y puedan ser edificados, ¿no? Yo creo realmente que en este tiempo que hemos tenido de pandemia, este tiempo que hemos tenido de pandemia casi han sido 2 años aquí en México. La verdad, Dios nos ha permitido todo este tiempo por alguna causa, ¿no? Pero he podido ver cómo a través de los medios de internet, los medios de las redes sociales, se ha transmitido y se ha expandido este evangelio a muchas más personas que las que nosotros hubiéramos podido compartirles de manera física, ¿no? Entonces, yo pienso, Dios, cada situación utiliza para que nosotros nos podamos acercar a la palabra, ¿no? Después de 12 años en la misión, yo puedo entender, ¿por qué Dios me privó de este trabajo durante tanto tiempo, ¿no? Durante 1 año estuvo preparando mi corazón, ¿no? Ya con un corazón así quebrantado, yo más fácilmente pude escuchar la palabra, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí voy a compartir mi testimonio. Agradezco a todos los que están escuchando este testimonio y espero que haya sido de mucha edificación. Muchas gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12. Del versículo 1 voy a leer, vamos a ver la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12 del versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el
oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hasta el versículo 14 he leído. Ya poco a poco nosotros estamos averiguando sobre profundidad de la palabra de Dios. No es que como casi todo igual, ¿no? Sino que cada día nosotros estamos investigando la palabra de Dios y nosotros estamos averiguando sobre el Evangelio. Por eso el día de hoy nos toca clase de evangelización número 43. Yo quiero decir ahora sobre el pecado de los justos. El tema de eso, el pecado de los justos. Mucha gente piensa que después de recibir la salvación, siendo justo, aunque vive con su manera, si comete no será pecado, porque ya había perdonado todo nuestro pecado, entonces no se queda nada, condenación, así piensa, ¿no? Pero, según esta palabra, está saliendo una palabra correcta. La identidad es diferente que la vida de los justos.
Dos cosas son distintas. Uno es, siendo hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, sí o sí tenía que ser perdonado de todos sus pecados una sola vez para siempre, para renacer. ¿Es cierto? Recibiendo el perdón eterno, creyendo en la sangre de Jesucristo, puede ser justo por la fe. Por eso nosotros ya sabemos en qué momento recibió la salvación y renació. Luego, su identidad está siguiendo como justo, siendo hijo de Dios. No es como el día hoy siendo hijo de Dios, mañana será ajeno. No. Una vez cuando nosotros tenemos hijos, entonces hasta morir ya va a seguir como hijo. ¿No es así? Cada día cambia, depende de su obra. En la mañana me saluda, papá, ¿cómo durmió? ¿Durmió bien? Tú eres mi hijo. Bueno. Al llegar tiempo de almorzar, entonces no me saluda nada y luego come solo y luego no quiere lavar nada de cubiertos, entonces ya yo considero este maldito ajeno fuera de mi casa. Y en la noche otra vez se arrepintió y luego me dice que papá, te amo, por eso yo trajo algo regalo, chocolate y me da. Entonces me siento muy feliz, tú eres mi hijo. Sí, yo puedo atender hacia mi hijo, entonces mi hijo cada momento va a sentir infeliz. ¿Por qué? Cuando saluda bien, me dice que tú eres mi hijo. Cuando yo no lavo nada de plato, entonces me dice que no es mi hijo, ajeno fuera. Por eso cuando se arrepintió de su maldad y luego cuando regresó en la noche y no solamente mano vacío y trajo chocolate y le entrega a su padre dice que tú eres mi hijo amado, abrazando. Muchas personas entre los cristianos así se trata hacia nuestro Dios. Depende de su obra. Puede sentir como justo, puede sentir como hijo de Dios, puede sentir como salvo. De ninguna manera. ¿Por qué? Según esta palabra está hablando que el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Cómo dice? Cuando Dios va a dar disciplina, ¿cómo le pega? ¿Cómo le da como castigo? Siendo su hijo amado, haciendo bien, ofrendando bien, cumpliendo la palabra de Dios, andando por la fe, directamente le golpea con martillo y maldito, porque está viviendo por la fe y pega, ¡pam! ¿Así? No. ¿Cuándo va a dar disciplina? Cuando se ve, anda mal. Cuando se ve, anda mal, en aquel entonces considerado como pecador que se necesita recibir castigo eterno, así está diciendo. ¿Así está diciendo? No. Se trata como hijo amado, así dice. Entonces, después de recibir la salvación, además tiene que poner la fe correctamente. ¿Cómo recibe la salvación? ¿Cómo? Recibiendo el perdón eterno por la fe, confiando en la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre, ya
teniendo esa fe, fue justificados, santificados y perfeccionados. Además, Dios le dio la promesa. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Entonces, uno que acepta esta palabra una vez a la vida, renació. Una vez cuando se renació, ya está siendo como justo, como hijo de Dios. Aunque comete, aunque anda mal, está siendo hijo de Dios. Por eso nosotros podemos decir sobre identidad que somos justos. Entre los justos, uno que anda bien, predicando el evangelio, marchando por la fe, amando a las almas, predicando, sacrificando, ofrendando, cumpliendo la palabra del Señor. ¿Por qué es necesario golpear? ¿Por qué es necesario disciplinar? No. Otra persona está andando mal. ¿Por qué? Como lo que está hablando. El versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hasta que resistido, ¿no? No habéis resistido hasta la sangre. Hasta la sangre. Significa que ya cuando los niños, cuando pelean, pam, pam, pam. Y si jugando un poco de juego de pelea, entonces no golpea fuertemente, ¿no? Pero siendo adolescente ya quiere pegar fuertemente con rabia, odio, entonces le pega nariz. Y cuando fue pegado nariz de uno y se derrama la sangre, ya se pierde, ya. El que le golpeó de su nariz se ve que está derramando la sangre, ya termina de pelear. Es fuertemente está peleando, ¿no? Entonces esta palabra está explicando por qué no pelea contra el pecado. Entonces, después de recibir la salvación, ¿cuándo comete? ¿Sabe eso? ¿Cuándo comete? Cuando menosprecia la palabra de Dios. Ese es. Siendo justo en su corazón, no tiene piedad, no respeta la palabra de Dios, no quiere creer en la palabra del Señor, pisoteando las palabras de Dios, la sangre de Jesucristo. En aquel entonces comete. Mucha gente cree que una vez si comete pierde la salvación. Sí, ya digamos. Una vez si comete, pierde la salvación. Entonces, ¿para qué es necesario disciplinar? ¿Para qué es necesario dar disciplina? Ya perdió la salvación, ya se va al infierno una vez. ¿Por qué es necesario pegar? También. ¿Por qué es necesario orar? Por eso mucha gente está teniendo duda. Es decir, que no tiene seguridad de la salvación. Siempre piensa, depende de mi obra, pierde. Entonces, cuando ya recibió la salvación, por causa de su pecado perdió la salvación, ¿cómo recupera la salvación? ¿Cómo recupera la salvación? Mucha gente piensa, tiene que arrepentirse, tiene que orar al Señor, ya, orando al Señor, pidiendo al Señor, perdóneme mis pecados. Ya había orado, Dios le da perdón. En aquel entonces Dios también le recupera la salvación. ¿Sí? Estaba. Ya, digamos que sí. Entonces cada día comete, cada día se arrepiente, cada día comete, cada momento se arrepiente, dándole salvación, dándole la vida eterna, quitando la vida eterna. Entonces creo que debería establecer muchos ministros de los cielos, ¿no? Cada uno tiene que
tiene que atender. Cada uno de ángel tiene que atender ¿cómo se dice? En Carlos Zapata. Ya, Carlos Zapata comete, perdió, ya tiene que orar, ya tiene, oro, ya le dio. Otra vez, cada momento que comete, ya quitando, borrando, escribiendo, borrando. ¿Cuántas veces tiene que borrar, escribir? No es así, sino que siendo hijo de Dios, siendo hijo amado de Dios, no anda por la palabra de Dios, no pelea hasta que en sangre de su cuerpo, no pelea contra el pecado. En aquel entonces ya Dios un día le da disciplina para corregir, dice, corrección de sendas. Es totalmente diferente que le mata, le quita la salvación, la vida eterna. Por esa razón nosotros podemos observar esta palabra. ¿Cómo dice? El versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Significa que existe el padre verdadero, existe el hijo verdadero. Entre dos ya padre e hijo. Pero según la vista del padre, el hijo está mal. Entonces directamente va a traer hacha y luego cortar y la cabeza. ¿Existe? Tal vez existe, maldito. Eso es maldito, pero Dios no es maldito. Dios es bueno. Además, cuando nosotros recibimos la salvación, no por nuestra obra, sino la sangre de Jesucristo, que nos compró. Cancelación de todos nuestros pecados. Aunque comete después de ser salvo, pero este pecado no tiene valor para llevar hasta al infierno. Es decir, que no hay más condenación eterna. Eso es correcto. Vamos a ver cómo está escrito. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 1, así dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta condenación se refiere al castigo eterno. Ninguna condenación, es decir que ningún momento puede dar castigo eterno a los que están en Cristo Jesús, aunque tal vez está teniendo pecado, aunque tal vez está andando mal, pero Dios le da disciplina para pegar, golpear, levantar de su pie para que camine bien. No para degollar y cortar la cabeza y enviando al infierno que se quede eternamente. No está hablando así. Una sola vez, para siempre había obtenido eterna redención. En esta sangre había purificado todos nuestros pecados, no para que entremos en el infierno, pero el pecado de los justos, ya Dios le da disciplina. Ya digamos que el rey David había recibido la salvación desde niño, como joven, adolescente. Apoyó en Dios. Y luego cuando presentó ante Goliat, él ya tenía la fe. Por la fe le golpeó, le mató. Anduvo con Dios. Dios también le puso ungido para levantar el rey de Israel, el rey David.
Pero cuando él envejeció, ya cometió y luego hizo trampa a Urías y juntó con Bernabé su esposa y luego tapó, engendró su bebé. En aquel entonces Dios le envió profeta Natán, le exhortó. En aquel entonces, casi durante un año, su espíritu estaba quedándose en la oscuridad, porque no presentó ante Dios. No podía ir al templo de Dios para adorar al Señor. Tenía condenación por la conciencia. Pero cuando presentó el profeta Natán, estaba explicando, mire, el rey David, escuche, hay un país, uno rico y una persona común como pobre. Y un día una persona visitó a la casa del rico. El rico tenía muchos animales, ovejas, pero no mató nada y luego quitó una oveja, la que estaba criando en este pobre, como si fuera su hija. Entonces estaba escuchando esta palabra, ¿no? Ya el rey David se enojó contra esa persona. ¿Quién es? El rico que quitó la oveja como la hija de ese hombre humilde. Él dijo así: ese hombre es digno de ser muerta. Así decía. Es digno de ser muerto. Le juzgó. El rey David así juzgó, pero el profeta Natán le exhortó. Como dijo: ese rico es tú eres. ¿Eh? Yo soy. Tú eres. ¿Por qué yo soy? Mire, usted recibió toda la bendición de Dios. Dios le entregó las mujeres, riquezas y todo. Pero usted quitó la esposa de Urías, Bersabé. Significa que le exhortó, y en aquel entonces el rey David directamente de pie o sentado, no muy bien, estaba conversando entre dos, confesó. Eso es confesión. Confesión es decir que reconociendo. Durante un año estaba tapando su pecado, pero reconoció: sí, Señor, yo he cometido. Perdóneme mi pecado. Tiene que leer la Biblia. No estaba orando, sino que he cometido. Reconoció. Esa es confesión. No es que siempre estaba llorando, aunque en el libro de Salmos él sale llorando, pero en ese momento sale: yo he cometido. Como segunda de Samuel, así dice. En aquel entonces, como dice el profeta Natán, dijo: también Jehová le perdonó. O sea, Dios perdonó. Él ahora está aceptando por la confesión. Está bien. Mucha gente puede pensar que, qué raro, él había matado a Urías, había adulterado, entonces ¿cómo puede ser perdonado? Pero atrás, como decía, tú hiciste en la noche, pero yo voy a hacer venganza, que duerma con sus esposas, con alguien el día. ¿Quién era él? El día que juntó con sus esposas, se levantó Absalón, eso es su hijo. En aquel entonces Absalón hizo golpe de estado contra el rey David. El rey David, sin calzado, él se huyó. Y luego 10 concubinas del rey David juntó con él hijo Absalón. Además, había dado un castigo.
su bebé que nació por el pecado, sí o sí va a morir. Por causa de eso, él empezó a ayunar durante como una semana o 10 días, no sé muy bien, pero ayunó y orando al Señor. No quería comer nada. Con todo corazón oraba. Pero Dios le perdonó por la oración. No, le quitó la vida. Al morirse, los siervos del rey David, ¿cómo decía? Qué raro, ahora ya nosotros podemos avisar que su hijo está muerto, entonces será sufrido bastante. Por eso no podía avisar, solamente murmuraba. Pero escuchando esta murmuración, él escuchó. ¿Dónde está mi hijo? ¿Está muerto? Sí, está muerto. Luego él se levantó directamente. No más llorar ni más orar, sino que se bañó. ¿Sabe? Se bañó. Y luego se vistió con ropa buena. Y luego entró con valentía en el templo de Dios y ofrendó al Señor. Y luego regresando les mandó: prepare mi comida, traiga todo. Se ve como loco, ¿no? Se ve como loco. Exactamente como si fuera loco. Pero no era loco. El rey David llegó a la fe. Porque la muerte de su bebé es como si fuera su muerte. Así consideró en su corazón. La paga del pecado es la muerte. En nuestro corazón debería considerar la muerte de Jesucristo es nuestra muerte. La muerte de Jesucristo es mi muerte. Por eso, una vez había muerto por mi pecado, ya no hay más castigo. Por eso en Cristo Jesús, que recibió la salvación, debería tener ese corazón. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque acá dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Significa que Dios nos envió a su Hijo amado para que se vistiera la carne, le condenó a la carne de Jesucristo para que la justicia de Dios llegue a cada uno de nosotros que creemos en la sangre de Jesucristo. Por eso nosotros ya intercambio, entregando nuestro pecado a Jesucristo para que muriera en la cruz. También después de resucitar Jesucristo nos entregó la justicia de Dios para que nosotros seamos justos ante el Señor. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Significa en ningún momento llega condenación eterno para quitar la salvación y la vida eterna que Dios nos entregó. No hay juicio eterno, pero hay la disciplina. ¿Cuándo? Cuando anda mal. Ya, ahora busquemos Primera de Juan. Primera de Juan, el versículo 1, no tiene que ver solamente 8, no, tiene que ver todo completo. Ya veamos. El versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y
palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Jesucristo. Hemos visto, hemos palpado, hemos oído, ya, siendo testigo, así dice, ¿no? El escritor es discípulo Juan. El versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A quién se refiere? Jesucristo, que tenía la vida eterna. Entonces el versículo 3, ¿cómo dice? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Acá sale sujeto nuestra comunión. Así sale. Y también, y otra palabra, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ya, nosotros hay una parte, vosotros otra parte. Para que tengamos comunión entre nosotros. Ya el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ya está explicando que Dios es luz, por eso no hay tinieblas. Ya, el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Desde el versículo 6 está hablando que ¿qué tipo de persona está andando en las tinieblas? ¿Qué tipo de persona está mintiendo? Siendo hijo de Dios, siendo salvo. ¿Por qué no comunica con Dios? Sino que ¿por qué está andando en el mundo? ¿Por qué andando con el deseo de la carne? Y luego dice que, yo estoy creyendo en Dios. Yo estoy teniendo buena relación con Dios. Pero andando mal, está mintiendo. Está mal, así está diciendo. Entonces, el escritor, discípulo Juan, él estaba hablando, nosotros estamos teniendo comunión con Dios. ¿Significa que él estaba andando mal o estaba andando bien? ¿Cómo cree? Él estaba andando bien con su grupo. Por eso nosotros estamos presentando para que tengan comunión con nosotros. Pero algunos, sí, dice que yo tengo comunión con la luz, pero su vida está tomando, está usando droga y luego dice que yo soy una persona que tengo la vida eterna. Es mentiroso, está andando mal. En aquel entonces ya acumula pecado o no. Acumula pecado. Eso es el pecado de justo. Se refiere. Después de recibir la salvación, si no anda conforme a la voluntad de Dios, andando con su deseo carnal, andando como mundano, ya esta persona no está conversando, comunicando con la luz. Tal persona, ¿cómo soluciona? Ya. El versículo 7. Pero si andando en luz, con él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Mire, uno que anda en la luz, teniendo comunión unos a otros. Significa que hay un grupo que está conversando con Dios, andando en la luz y teniendo la fe, se comunican. Juntos se comunican, andando la fe, predicando el evangelio, cumpliendo la voluntad de Dios, marchando por la fe. Pero tales personas necesitan pedir, perdóneme, somos pecadores. ¿Para qué es necesario? Porque está andando en la luz, está andando con la voluntad del Señor.
Ya con Dios está conversando. ¿Por qué es necesario siempre tales personas? Somos pecadores, ya tenemos que pedir perdón. No es así. Ellos no es necesario confesar nada, sino que está comunicando en la luz, andando bien. Pero otro. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. Significa que andando en la luz, conversando la palabra de Dios, aunque se mancha y purifica todo por la sangre de Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Significa que después de recibir la salvación, siendo ser humano, a veces puede tener pecado, a veces puede tener error. Pero se dice que nunca nosotros podemos cometer nada después de recibir la salvación. Eso es mentira. ¿Es cierto? Significa que acumula pecado. Por eso, siendo hijo de Dios, cuando tiene pecado, ¿cómo se trata a Dios? Aprendemos hace rato ya. No tiene que olvidarse lo que había aprendido. Hebreos capítulo 12, como dice, Dios siendo Padre celestial, se trata a los que cometen, a los que andan mal. Entonces, se trata como hijo amado. No es huérfano. Y también otra palabra, despardo, así dice, ¿no? ¿Hay palabra? Los que no tienen sus hijos, bastardo. 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 Significa que no es bastardo, sino que amado hijo. Por eso, después de recibir la salvación, algún momento si anda en el mundo, si algún momento está cometiendo, ya se necesita ¿qué? Así, el versículo 9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Nuestro Dios Jesucristo, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Significa que siendo hijo de Dios, cuando comete, Dios se trata como hijo de Él. Por eso, hijo amado. No es que como ajeno, ¿no? Bastardo, no es así. Por eso cuando anda mal, cuando se cae, tiene que confesar. ¿Cómo confesa? Como igual que el rey David. Sí, he cometido. Perdóneme. Pero en aquel entonces, lo más importante, el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ya, significa que el objetivo de escribir esta carta para que no anden conforme a la carne, sino que caminen por la voluntad de Dios. Cuando comunican con Dios, andando por la fe, ya cometerá, no cometerá. Si andando por la fe, comunicando con Dios, no cometerá. Por eso, el objetivo de escribir esta carta para que no cometen, ¿es cierto? Y si alguno, así de, si alguno, no todos, sino que si alguno, ¿cómo dice? Hubiere pecado, ya, si alguno, entre nosotros, si alguno, no todo el día que estamos cometiendo somos pecadores, no está. Si alguno entre nosotros, si camina en su propio camino, si menosprecia la palabra de Dios, si anda conforme a su deseo carnal o deseo de codicia, entonces anda así, ¿no? Pero ¿cómo dice? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya, nuestro Dios había sido Salvador y luego ahora está siendo abogado. Ya,
¿Qué cargo tiene abogado? Abogado, en vez de sospechoso, ya puede abogar ante presencia de juez. ¿Es cierto o no? Por eso mucha gente compra mano de obra de abogado en vez de él. ¿Para qué? Haga defensa. Entonces, abogado tiene que hablar bien, tiene que decir ante el juez para que no llegue gran cargo de castigo. Ese es tipo como el trabajo de abogado. El versículo 2. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todos el mundo. Significa que nosotros tenemos que creer que eso es como Jesucristo intercede ante nuestro Dios cuando nosotros cometemos, cuando nosotros andamos mal. En vez de nosotros, Jesucristo va a abogar, va a defender. Ya Satanás condena. Señor, acá está maldito Juan Kim. Después de recibir la salvación, no quiere predicar el evangelio, quiere vivir en el mundo, solamente quiere ganar mucha plata, por eso está buscando trabajo. Y entonces, ¿cómo estarán los pastores que están escuchando cada noche? Eso es el problema, ¿no? Entonces, Dios, ojalá que le dé castigo eterno, ¿no? Quitando la salvación. Entonces, Jesucristo siendo abogado y puede decir, Dios mío, Padre mío, la verdad que Satanás tiene razón para acusar a Juan Kim. Tal vez este maldito quiere ir al mundo, quiere buscar trabajo, quiere ganar dinero, abandonando y quiere abandonar la clase de evangelización. Pero vea, ¿qué es lo que vea? Como dice, víctima de lo que había clavado de mano de nuestro Señor Jesucristo. También víctima de lo que había lanzado, lanza de mi pecho. También había clavado espino, de corona de espino. Señor, yo he derramado toda la sangre para que Él sea justificado y santificado y perfeccionado. Ojalá que vea mi sangre, Señor. Entonces, Él puede interceder y orar y abogar para que nosotros que presentemos ante nuestro Dios. Por eso, más que lo que hace confesión, de primero tiene que creer que en la sangre de Jesucristo había purificado una sola vez para siempre. Y también Jesucristo está siendo abogado que defensa para que no llegue castigo eterno, aunque llega disciplina. Esa es mi explicación. Así es, el día de hoy así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta oportunidad para poder comprender el Evangelio. Aunque nosotros no recibimos la salvación por nuestra obra ni de nuestra justicia humana, sino que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por eso nosotros fuimos salvos por la gracia. Por eso la Biblia nos explica que después de recibir la salvación, si no anda en la luz, es decir, que si no anda por la palabra de Dios, entonces su corazón va a ser como débil y va a tener tentación y va a caer en la oscuridad. Pero en este momento nosotros podemos confesar, reconociendo de su maldad, también tiene que creer que Jesucristo había purificado con su sangre. También Jesucristo intercede por nuestra debilidad y nuestro pecado, también siendo abogado de nosotros para que perfeccionar a cada uno de nosotros.
Por eso seguramente nosotros podemos creer que Dios nos protege, Jesucristo nos ayuda, Jesucristo nos acompaña para que nosotros andemos por la fe. Por eso Romanos capítulo 1, el versículo 17, dice que más el justo vivirá por la fe. Somos justos porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo hizo la redención eterna. Por eso comunicando con Dios, predicando el evangelio, viviendo por la fe, Dios nos aceptará, Dios nos ayudará. Así nosotros creemos, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta clase de evangelización. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Edgar Barajas y soy pastor de la Iglesia Buenas Nuevas, Monterrey, en México. Y nuevamente vamos a tener este tiempo para seguir compartiendo la palabra de Dios. En la ocasión pasada que nos encontrábamos, podíamos compartir acerca de qué es el Evangelio y también podíamos compartir acerca del pecado. Entonces hemos compartido que el Evangelio es la buena nueva que Dios nos da, o sea, la buena noticia de salvación. Y bueno, hoy vamos a seguir compartiendo un poquito más acerca del tema del pecado, ya que este tema es muy importante para poder entender el Evangelio. Primeramente debemos conocer qué es el pecado, qué son los pecados. Como compartíamos la vez pasada, y hemos leído a través de San Juan capítulo 16, para Dios el pecado que entró en Adán es no creer. El pecado del hombre es no creer. En Romanos capítulo 1 lo hemos compartido también. Dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso fue el pecado que entró en Adán. Y vamos a ver nuevamente en Romanos capítulo 5 versículo 12, para poder entender un poco más acerca de qué tiene que ver este pecado que entró en Adán conmigo. Versículo 12 de Romanos capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo 12 a mí me hizo entender algo muy importante para mi corazón. Era que yo siempre pensaba que era pecador por las transgresiones que yo cometía. Cuando alguien me preguntaba, ¿tú eres pecador?, yo contestaba, por supuesto, soy pecador. ¿Y por qué eres pecador? Pues la pregunta me parece absurda. Soy pecador porque peco. Así yo contestaba de esta manera. Pero conociendo este versículo, pude entender que realmente el ser humano es constituido pecador, no por algún acto que haya hecho, no por haber cometido un acto en contra de la voluntad de Dios, sino, como está diciendo en esta palabra, el pecado entró en el mundo. ¿Quién es el mundo? Todos nosotros, todos los seres humanos conformamos el mundo. Desde Adán, que es el primer hombre, hasta la última persona que viva en esta tierra, somos el mundo. Y el pecado entró a todo ser humano. No hay otro punto, no hay otro lugar, no hay otra manera, sino por medio de Adán. Y ese pecado que entró en Adán fue la incredulidad. Fue la mentira de Satanás que le hizo desconfiar de la palabra de Dios, que le hizo dejar de creer en la palabra de Dios. Y esa herencia Adán nos la dejó a nosotros. Como hemos leído aquí, por tanto, como el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo fue que entró el pecado a mí, a nosotros? Por medio de Adán. Y acá más adelante también podemos ver en el versículo 18. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Qué está diciendo esta palabra? Así que como por la transgresión de uno, que es Adán, vino la condenación a todos los hombres. Nosotros hemos sido condenados
al castigo eterno, no por nosotros. ¿Por causa de quién? Por un hombre que es Adán. Porque en Adán entró ese pecado. Si nosotros somos condenados para ir al castigo eterno, no debemos preocuparnos que es por las cosas que hemos hecho mal, sino debemos entenderlo bíblicamente que es por una herencia que Adán nos ha dejado. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Aquí vuelve a decir una cosa muy importante. Por la desobediencia de un hombre, o sea, por Adán, vuelve a mencionar el error que hubo en Adán, de no haber, cuando menciona la desobediencia de Adán, nosotros podríamos confundirnos y decir, entonces sí cuenta mucho que una persona le obedezca a Dios o le desobedezca, pero en realidad la desobediencia bíblicamente, ustedes pueden buscarlo en la Biblia, es la incredulidad. ¿Por qué Adán no pudo hacer caso de lo que Dios le dijo? Porque la serpiente vino a traerle una mentira. Cuando Adán solo tenía la verdad, era muy fácil creerle a Dios. Cuando en el corazón de Adán solo existía la verdad, era muy sencillo creer a Dios. Él no tenía que esforzarse todos los días y levantarse y decir, no debo comer de ese árbol y no debo comer. No, la vida de Adán era natural. No comía de aquel árbol. No lo miraba con agrado. Pero cuando vino la mentira al corazón de Adán, eso le hizo desechar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Entonces, esa desobediencia de Adán se refiere a su incredulidad. Por la incredulidad de Adán, nosotros hemos sido constituidos, como dice esta palabra, pecadores. No depende de mí, yo no me puedo poner el título de pecador por algo que yo haya hecho. Por lo que sucedió en Adán, todos hemos sido constituidos, en algún sentido, pecadores. Entonces, el significado de pecador no es quien comete transgresiones, sino el heredero de este pecado, quien heredó la incredulidad. Por eso podemos decir que pecador significa incrédulo. Entonces, en esta palabra podemos ver primeramente, nosotros ya que hemos sido constituidos pecadores, no por un acto nuestro, sino por lo que sucedió en Adán, entonces ahora nosotros tenemos que saber cómo deshacer aquel problema. Cómo deshacernos de aquel problema, porque si nosotros pensamos que me puedo deshacer del pecado tratando de portarme bien, tratando de obedecer los mandamientos de Dios, solamente nos estaríamos cansando, solamente estaríamos desgastándonos y no conseguiríamos un buen resultado. Entonces tenemos que conocer, después de que el pecado entra en Adán, ¿qué consecuencias hay? Vamos a verlo aquí en el versículo 12 nuevamente. Por tanto, como el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué dice que entró? La muerte. Entonces vamos a ver primero, vamos a hacer una pausa acerca de la muerte. Primero, el pecado entró en Adán, pero entrando en Adán, como dice, entró al mundo. Entonces no somos pecadores porque cometemos pecados. Vamos a ver el versículo 14. Dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, dice, a la manera de la transgresión de Adán. Aún los que no pecaron, no cometieron ninguna transgresión, pero ¿por qué reina la muerte? ¿Por qué en ellos reina el pecado? ¿Por qué reina la muerte? Porque desde Adán toda la humanidad fue separada de Dios. Aquí estamos hablando de la muerte, dice, versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Qué es que la muerte entró a nosotros también? Cuando yo le preguntaba a algunas personas, para usted, ¿qué significa que la muerte entró a nosotros por medio de un hombre? Me explicaban, pues que desde entonces nosotros somos seres mortales, que después de unos años o de un tiempo partimos de este mundo, pero no es así. Muerte significa separación. Y es verdad que cuando decimos que una persona muere, es cierto porque quiere decir que su espíritu, en ese momento que murió, su espíritu y su cuerpo fueron separados. Eso significa muerte, una separación.
Pero la muerte que entró en Adán y Eva nos podemos dar cuenta que no fue una muerte física. Ellos después, si Dios dijo en Génesis capítulo 2, pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No dijo, el día que comas de él, pasando unos años morirás. Dijo, ese mismo día morirás. Entonces Dios diciendo, el día que comas de él ciertamente morirás, el día que Adán comió del fruto, murió. Pero si nosotros vemos, físicamente sigue vivo. ¿Cuál es aquella muerte de Adán? No es una muerte física, sino es un estado espiritual. Es una separación, pero no es la separación de su cuerpo y su espíritu. Es la separación del espíritu de Adán con el espíritu de Dios. Es la relación que había entre Dios y Adán se rompió. A eso se refiere la muerte. Después de entrar el pecado, entró la muerte. Esa muerte entró a nosotros. ¿Qué quiere decir? Hay una cosa que nosotros tenemos que reconocer. Ya que somos herederos de aquel pecado, quiere decir nosotros hemos heredado aquella incredulidad de Adán. Por eso para el ser humano se le hace a veces tan difícil creer en Dios, porque hay una corriente en el corazón del ser humano que se opone a la verdad de Dios. Y que por eso yo también muchas veces cuando me querían predicar, cuando me querían compartir de la palabra de Dios, yo decía, pero la Biblia está escrita por hombres, yo creo que es una manipulación humana, yo creo que las iglesias solamente están hechas para manipular a la gente. De esta manera yo pensaba hasta que un día pude escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios comenzó a combatir con mis pensamientos, con aquel corazón que fue contaminado por el pecado, aquel corazón lleno de incredulidad. Nosotros no nos damos cuenta, pero ya hemos nacido con un corazón incrédulo. Ya hemos nacido con la muerte en nosotros. ¿Qué es aquella muerte? Con la separación entre Dios y nosotros. Entonces la meta del ser humano es hacer lo contrario, ¿verdad? Conocer, poder conocer a través de la Biblia cómo yo estando separado de Dios, ¿cómo puedo volver a hacerme uno con Dios? ¿Cómo puedo volver a unirme con Dios? Que Dios me escuche, que Dios me ayude, que Dios me bendiga, que Dios me muestre el camino para ir a casa, que Dios me muestre el camino para ir a la vida eterna. Pero primero debemos entender una cosa, que nosotros, desde que nacemos, ya tenemos la herencia del pecado, ya estamos separados de Dios, como lo dice en esta palabra. Entonces, desde ese momento, desde que Adán cayó en el pecado, desde que Adán se separó de Dios, podemos ver la vida del ser humano, cómo surgen continuos problemas. ¿Qué fue primero? En Adán no fue primero la transgresión, en Adán fue primero la incredulidad y luego, como consecuencia, la transgresión. Y luego más adelante vemos en sus hijos, siendo Caín hermano de Abel, mata a su propio hermano Abel por un enojo, por haber sido rechazado por Dios, porque su ofrenda no era una ofrenda de fe, sino era una ofrenda de esfuerzo humano, y Dios no acepta el esfuerzo humano. Entonces fue rechazado, se enojó y mata a su hermano. Y más adelante podemos ver cómo el ser humano se mata, pelea, sale de él muchas cosas que no son la voluntad de Dios. Pero ¿por qué sale eso del corazón del ser humano? Porque el ser humano vive separado de Dios. Mientras esté separado de Dios, por más que trate de portarse bien, por más que trate de esforzarse, no puede, porque vamos aquí a Romanos capítulo 1, estando cerca de este capítulo me gustaría explicarles. Dice, en el versículo 22 que hemos leído la vez pasada, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, dice. Dios mismo los entregó. ¿Qué quiere decir? Una vez que el ser humano, que Adán, decidió creerle más a la serpiente que haberle creído a Dios, Dios lo entrega. Suena tal vez para nosotros un poco duro o feo, pero ¿por qué Dios lo entregó? Dios quería que el ser humano se dé cuenta rápido, que sin Dios no puede vivir y se regrese a Dios, a quien pertenece. Amén.
Eso es lo más importante, que nosotros pronto podamos darnos cuenta, si yo estoy separado de Dios, yo soy un pecador y soy un pecador separado de Dios, yo necesito conectarme nuevamente con Dios. Yo necesito estar cerca de Dios. Por eso a veces Dios nos permite que, aunque nosotros tratamos de hacer y de hacer y de hacer bien, pero ¿qué es lo que nos sucede? En muchas cosas fracasamos. Queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. ¿Por qué nos sucedía en nuestra vida así? En mi caso, yo antes de conocer el Evangelio, mi vida era así. A veces yo decía, ya no quiero vivir de esta manera, ya no quiero ser de esta otra manera, ya quiero vivir bien, pero yo no podía salir de ahí. ¿Por qué? Aquí lo dice también en Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, ellos tenían que tomar en cuenta a Dios. Dios, venimos a hablar contigo. ¿Qué pasó, Adán? ¿Qué pasó, Eva? Dios, dinos, explícanos bien. Tú nos dices que no morimos si comemos de ese árbol. Pero la serpiente dice que, tú nos dices que moriremos, pero la serpiente dice que no moriremos. Son dos palabras diferentes, nos confunde. Pero tú explícanos, tú nos has puesto aquí, tú nos has creado. Tú dinos, ¿qué pasa? ¿Por qué él dice así? Era muy fácil. Dios les habría dicho, aquella serpiente es su enemigo. Si ustedes le escuchan y le creen, les va a destruir. No le crean. Cuando ustedes coman de aquel árbol, les habría repetido, ciertamente morirán. Él les está queriendo engañar. Pero ¿qué dice esta palabra? No aprobaron tener en cuenta a Dios. No les importó lo que Dios había dicho, no les importó consultar a Dios. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué el ser humano hace cosas que no le convienen? En esta sociedad, ¿cuánta gente? Podríamos decir que todo el mundo en cierto momento hace las cosas que no le convienen, que no le favorecen, pero termina haciéndolas. ¿Pero por qué sucede así? Hemos sido entregados a una mente reprobada. Por eso es muy urgente que escuchando el Evangelio podamos ser rescatados de la mano del enemigo, podamos ser rescatados de aquel engaño que Adán nos heredó y por aquel engaño vivimos atrapados en la mentira. Pero cuando escuchamos el Evangelio es una verdad que nos abre los ojos, que nos muestra la realidad, que nos libera de la mentira para llevar una vida bendita. Entonces vamos a seguir compartiendo en la Biblia, vamos a ver una palabra de Eclesiastés. Vamos a ver la palabra de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Voy a leer el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La Biblia ya nos está aclarando, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. No hay tal tipo de hombre justo que diga, yo soy justo, yo nunca cometo errores. La Biblia nos está diciendo, no hay persona que siempre esté haciendo el bien y que nunca peque. Pero a pesar de que la Biblia dice así, que el hombre no puede hacer el bien, que no hay hombre que pudiera decir, yo hice todo, siempre hice el bien, nunca pequé. Pero raramente el ser humano va en esa carrera que no le lleva a ninguna meta. Siempre está en esa carrera corriendo. ¿Hacia dónde estás corriendo? Para hacer el bien, para cada día ser mejor persona, para cada día agradar a Dios, tratando de cumplir sus mandamientos. Pero la Biblia nos da una conclusión, no hay quien haga el bien. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien, y dice, y que nunca peque. También vamos a ver otra palabra, San Lucas capítulo 18. San Lucas 18. Versículo 19. Versículo 18, disculpen. San Lucas capítulo 18, versículo 18. Un hombre principal preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Primero este hombre le está preguntando, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El ser humano cree que para ir al cielo debe ganarse el cielo, debe hacer buenas obras, debe portarse bien, así me ganaré la vida eterna. Cuando él le pregunta así, versículo 19, Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. El ser humano desde un principio nunca ha sido bueno. Dios no creó al ser humano para que sea bueno, sino para que sea dependiente de Dios. Pero siendo que el ser humano cae en el pecado, Adán cae en pecado y nos arrastra a todos hacia el pecado. Nos da la herencia del pecado, nos da la herencia de la separación entre nosotros y Dios. Y desde entonces el ser humano separado de Dios solo puede hacer lo malo. Solo está habituado para hacer el mal. Pero en el fondo de su corazón cree que puede hacer algo bueno. Por eso Jesús le corrige, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Para qué tratamos de ser buenos si Jesús nos está diciendo, no hay buenos? Jeremías 17, vamos a ver. Jeremías 17. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo dice este versículo 9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El corazón del ser humano no es bueno, pero se disfraza de bueno porque es bien mentiroso. ¿Cómo dice esta palabra? Es engañoso. Nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos que podemos ser buenos, que podemos echarle ganas, que las cosas nos van a salir bien si nos esforzamos, que podemos cumplir los mandamientos de Dios, porque el corazón es engañoso, es perverso. Dice, más que todas las cosas. Porque la condición del ser humano, ¿cómo es? Vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo nos describe claramente, en el ser humano no hay nada bueno. Dice que vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo, dice, no dice algunos designios, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, como dice, de continuo solamente el mal. No una vez, una y otra y otra y otra vez, solo sale el mal. Pero alguna persona querrá excluirse. No, yo no me siento así. Yo no me puedo comparar con tal persona que ha hecho muchas maldades, con esta otra persona que ha cometido muchos delitos. ¿Yo cómo podría igualarme con aquella persona? Tal vez socialmente no lo podamos ver así. No lo podríamos reconocer así. Si hay diferencia entre una y otra persona de manera social. Pero ante los ojos de Dios, ninguno de nosotros somos buenos. Ante los ojos de Dios, todo ser humano tiene la misma condición. Por más que alguno infringió alguna ley de su país, de su estado, alguno no la infringió, pero ante los ojos de Dios, ninguno por sí mismo podría calificarse como bueno ante los ojos de Dios. Este es un punto muy importante que nosotros debemos entender. En Isaías capítulo 64, Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí nos describe nuevamente a nosotros muy claramente quién somos. Dice, todos nosotros somos, ¿cómo lo dice? Una palabra fuerte, como suciedad. Y nuestras justicias, o sea, nuestras bondades, lo que nosotros pensamos que hacemos de manera justa, dice, para Dios, trapo de inmundicia.
algo totalmente desagradable. Y caímos como la hoja, dice, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cada palabra de la Biblia nos está mostrando el ser humano ante los ojos de Dios no tiene nada bueno para presentarle ante Dios. No tiene nada bueno para jactarse y decir, pero yo puedo dar esto bueno a Dios. Vamos a ver otra palabra antes de terminar. Jeremías capítulo 13, Jeremías 13, versículo 23. Aquí nos da otra explicación de nuestra capacidad humana. Versículo 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Esta pregunta, ¿no? de dos ejemplos. El etíope puede mudar su piel. El etíope es morenito, no es de tez oscura. Él por querer puede, por un día por decir, mañana quiero amanecer de un color más amarillito o quiero amanecer un color más blanquito de mi piel. Por ese deseo, ¿puede cambiar? No puede cambiar porque Dios ya le ha permitido una tez oscura, una piel oscura. Ese es su tono de piel que Dios le ha regalado. Pero aquí dice, ¿mudará el etíope su piel? Él no puede mudar su piel. Él no puede cambiar su piel según su gusto. El leopardo podrá decir, yo quiero que mis manchas sean más parecidas a las del tigre o a las manchas de tal otro felino, ¿no? No es así, no puede. Luego pregunta, ¿así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Nos pregunta a nosotros, así ustedes, así como el leopardo no puede mudar sus manchas, como el etíope tampoco puede cambiar, ¿ustedes también creen que pueden hacer el bien siendo que están diseñados en algún sentido a través del pecado, están impregnados del mal para hacer el mal? ¿Y creen que pueden hacer el bien? No es así. Entonces, es muy interesante este tema, pero hasta aquí voy a compartir. En el siguiente momento que nos encontremos, vamos a seguir hablando acerca de este tema. Muchas gracias por su atención. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá
de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz, me llena de tu paz.